¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con nuestra dinámica de las preguntas que mes con mes usted nos va haciendo desde el auditorio y que yo le voy contestando a la mejor de mis capacidades. Oiga, me he estado dando cuenta de que cada vez somos más, de que cada vez hay más suscriptores, pero que hay un montón de personas que ven los videos y que no se suscriben al canal. Así que si usted es uno de ellos, suscríbase por favor, porque no sabe cómo nos llena de ánimos de seguir haciendo este tipo de contenido para usted. Y continuamos con las preguntas. Nos dice Julia: muchísimas gracias por la oportunidad de preguntar. Me gustaría saber si el psicoanálisis puede ayudar a una persona diagnosticada con un autismo atípico. Gracias una vez más. Julia, tendríamos que pensar a quién diagnosticaron de entrada, ¿no? ¿Por qué lo diagnosticaron de esa manera? Y ya después de eso, ¿a qué le están diciendo autismo atípico? Porque un autismo atípico por lo general es que no se cumple con todo el cuadro del autismo, ¿no? Que es un aislamiento social total, sino que es una persona que tiene ciertos rasgos. Si lo decimos así, autismo atípico suena así como si fuera algún tipo de autismo especial, pero no es que sea autismo especial, sino que más bien no se cumplen todos los requisitos para quedar diagnosticado enteramente en eso. Si ese fue el diagnóstico que te dieron a ti o a la persona que estás interesada, pues esto, pues si te fijas, es simplemente que tienes rasgos de autismo. Y esto es una cuestión interesante, pensar un poquito sobre las cosas que pueden y no pueden hacer las personas que tienen autismo. Es algo con lo que nos hemos peleado los psicólogos durante muchísimo tiempo, estos diagnósticos que se van dando por el manual de diagnóstico diferencial, ¿no? El manual de diagnóstico diferencial es para tener un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Lo que hace tu doctor psiquiatra es que tú le cuentas tu padecimiento, él con sus estudios está haciendo un diagnóstico apoyándose en gran medida en ese manual en donde se tiene que ver qué tan seguidas son las conductas, qué tipo de manifestaciones tienes, para ver si cuadras en alguno de estos diagnósticos ya preestablecidos, en los cuales ya se tiene un, ¿cómo lo podríamos decir? Como un plan de tratamiento, ¿no? Que dentro de la medicina psiquiátrica va teniendo su comprobación, va teniendo su eficacia. Bueno, las personas que tienen este tipo de diagnóstico, que tienen estas conductas de esta manera y de esta manera, se han visto beneficiadas por el uso de tales fármacos. Eso es lo que se está buscando con ese diagnóstico, ¿no? Si se fija, es algo muy distinto de lo que uno puede diagnosticar en un consultorio psicológico, ¿no? En un consultorio que tenga un enfoque psicoanalítico, como acá. No es que estemos buscando qué fármaco dar, sino estamos intentando rastrear con los diagnósticos en un consultorio con una cuestión psicodinámica, es de dónde viene el sufrimiento de la persona, qué tipo de interpretación se tiene que elaborar con esa persona, hacia dónde se tiene que apuntar el tratamiento. Pero no es en encasillarnos en eso de que a ti te sirve este fármaco o a ti te sirve esta manera de tratarte, simplemente algo que nos va dando cierta luz de qué es lo que está pasando con la persona y cuál es su psicodinámica. Entonces, regresando, ¿no? A esta, si te diagnosticaron esta cuestión de autismo a ti o a alguna otra persona, pues todo depende de la persona que te lo diagnosticó, porque quién sabe qué habrá visto en ti. No es algo que, aparte, podríamos decir, ese mismo doctor, si tú te vas con alguien más, te va a diagnosticar lo mismo, ¿no? Es algo que también tiene que ver con la propia idiosincrasia del médico que te está atendiendo. Pero nuevamente, si lo que estamos viendo es que tienes rasgos autistas, nada más, ¿no? No tiene nada de raro ir al consultorio de un psicoanalista, ¿no? Con eso. Porque también ahí tendríamos que pensar otra cosa, fíjese. Con la cuestión del autismo, es algo interesante de pensar. Últimamente se va utilizando mucho esa palabra para describir ciertos comportamientos, ciertos cuadros clínicos en las personas, pero gran parte de eso, nosotros dentro de un consultorio psicoanalítico lo vamos entendiendo más desde la esquizofrenia, ¿no? Como si fuera más bien una estructura psicótica. Y todas estas cosas que tendrían que ver con ese distanciamiento social, con el retraimiento, con la tolerancia a la frustración, con el umbral de estímulo, todas esas cosas van entrando, pero en un diagnóstico distinto. Entonces, el tipo de tratamiento que se va a recibir es muy distinto dependiendo de dónde vaya usted. Hay que entender que dentro de un consultorio psicoanalítico, el tipo de tratamiento lo que estamos buscando es
mejorar la calidad de vida que tenemos, ¿no? No es que se nos va a quitar, no estamos viniendo aquí para que se nos quite el autismo, no. Ni siquiera con el psiquiatra va de ese lado, ¿no? Podemos verlo en en cierto tipo de terapia, por ejemplo, del lenguaje, del desarrollo, que se da en niños, que sí hay una esperanza de un pronóstico de que el niño pueda librar cierto tipo de trastornos, pero ya que estamos en un consultorio de adultos, eso ya no es la misma dinámica. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Si nosotros tenemos ciertos rasgos, ¿no? Tal vez esquizoides o tal vez autistas dentro del espectro, si lo queremos ver, ¿no? Tiene que ver con este extrañamiento en lo social, nos va a limitar en nuestra capacidad de tener una psicoterapia en tanto que podamos hablar y expresarnos con el terapeuta, ¿no? En la capacidad de hacer transferencia es otra cosa que se va viendo una diferencia dentro del consultorio, pero eso solamente lo determina tu terapeuta, ¿no? O sea, la persona con la que vas es la que te puede decir si te puedo atender, no te puedo atender, pero si nos regresamos a la pregunta exacta que nos hiciste, si me dieron este diagnóstico, si ese diagnóstico quiere decir que solamente tienes ciertos rasgos autistas, no tiene nada de raro, ¿no? En sí, ni siquiera lo podríamos poner como algún tipo de impedimento o de obstáculo, ¿no? Es algo que si regresáramos a este sentido, por ejemplo, de ansiedades sociales, de la dificultad que tenemos para conectarnos con ciertas personas, imagínense cuántas personas que no están diagnosticadas sufren de ese tipo de cosas, ¿no? Y es algo con lo que uno puede continuar con su vida, ¿no? Dependiendo de qué tan afectados estemos. Pero fíjese, pensando un poquito más en este tema sobre el autismo, tenemos otra pregunta que se relaciona, que nos dice Carmen. Dice, hola, muchas gracias por este espacio. Mi pregunta es, ¿las personas adultas con autismo que les permite hacer cosas en su día a día pueden tener una relación de pareja? Y en caso de poderla tener, ¿cómo sería este tipo de relación? Gracias y saludos a todos en su equipo. Fíjese nada más en esto, ¿no? Es, una vez más, ¿no? El tipo de diagnóstico que se haya dado, pues, ¿qué es lo que sucede, ¿no? ¿Hasta dónde está nuestro impedimento? Realmente, lo que se está intentando hacer en cualquier tipo de psicoterapia que se les dé a una persona que esté afectada en su personalidad con este tipo de trastornos es empujarlo un poquito a que sea más independiente, a que pueda disfrutar de ciertas partes de la vida que tal vez no pudo por el momento en el que se había quedado atorado. Y dentro de todas esas cosas, pues claro que está tener una pareja. Imagínense, vamos a hablarlo nada más por un momento, vamos a cambiarle esta pregunta, este término de autismo, vamos a cambiarlo a esquizofrenia, ¿no? Porque se acaba viviendo como que es algo terrible, ¿no? Es como, bueno, es que es la psicosis, como en la película y lo demás. Una persona que tiene un trastorno esquizofrénico está afectada profundamente, en donde está muy escindida en su personalidad, en donde hay muchas cosas que no se sienten como uno podría esperar que se sintieran, hay un desapego emocional, hay un montón de cosas que pueden venir también con ciertas alucinaciones. ¿Estas personas podrían tener relaciones? Sí, y las tienen. ¿Y hay algún impedimento con esto? Pues hay dificultades, como las hay en todas las personas, ¿no? Un neurótico puede tener relaciones a veces, ¿no? Lo mismo que una persona que tiene una cuestión psicótica, ¿no? Y uno puede decir, pero ¿qué tan sano es eso? ¿Qué tan sanas son las relaciones en lo neurótico? ¿No? Que acaban en infidelidades, en golpes, en violencia. ¿Sí se fija cómo no es algo que tenga que ver con esa parte de nuestra enfermedad mental? O sea, mientras tengamos la capacidad de conectarnos con alguien, ¿no? Si no estamos tan afectados como para eso, por ejemplo, en la esquizofrenia puede ser algo muy, muy severo, en el sentido en el que se vive con persecución todo el contacto humano, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí va a estar difícil tener una pareja, ¿no? Pero si no es tanto para allá, si aún así estamos un poco afectados en esa persecución, pero todavía podemos ver lo bueno en otras personas, integrar un poquito a esas personas, pues claro que podemos tener una relación. No, no hay un impedimento nunca para eso en sí. Es como la cosa más natural que se nos da como seres humanos, relacionarnos con los demás. Y es algo triste pensar que hay tantas personas últimamente que van siendo diagnosticadas de esta manera, ¿no? Con ese autismo. Ahora sí le cambiamos el nombre, le ponemos autismo. No es lo mismo, ¿no? Pero le quiero decir que hay muchas cosas que se parecen y que creo que quedan empalmadas, ¿no? Realmente la cuestión del autismo no es algo que se haya acabado de describir exactamente qué es lo que pasa, porque no se llega a un, como ese acuerdo, si es una lesión, si es alguna predisposición genética, si es una cuestión meramente del comportamiento, ¿no? Entonces, todavía está ahí como oscurecido. Vamos pensando lo que van bordeándose por donde mismo, ¿no? Pero
Le digo, me parece muy triste que haya tantas personas que se van diagnosticando de esta manera y que inmediatamente los padres los atrapan como si fueran ya casi un mueble la persona, ¿no? Es que tú no puedes salir solo, es que tú no puedes ir a conocer a nadie, es que tú siempre vas a estar conmigo. Y si tenía algo de posibilidades esa persona de conectarse, pues las estamos quitando totalmente, ¿no? Con ese miedo y con esas ganas de repente que tenemos de estar cuidándolos todo el tiempo, ¿no? Con todo y lo pesado que se vuelve para los padres, pero se le da un sentido al día si yo te tengo que cuidar en todo momento, ¿no? Si lo quiere pensar en una cuestión no tan hacia lo psicótico, vamos pensándolo con, por ejemplo, con las alergias. Es que mi hijo es alérgico a todo, entonces no puede ir a ningún lado, no lo puedo dejar ir a la casa de ningún amiguito, no lo puedo dejar ir de campamento, no, porque siempre lo tengo que estar cuidando. ¿Qué tan afectados vamos a quedar en la cuestión de relaciones sentimentales si todo el tiempo nos tienen aquí? ¿No? Por supuesto que vamos a quedar fastidiados. Entonces, una vez más, no porque tengamos este tipo de diagnósticos o este tipo de descripciones de nuestros comportamientos, quiere decir que no nos vamos a poder conectar nunca con alguien, ¿no? En sí, si pudiéramos conectarnos con alguien, si se hiciera el esfuerzo, ¿no? De que nos socializaran, de que fuéramos a conocer personas, no sabe el bien que nos hace, ¿no? Realmente cambia mucho la dinámica de las personas cuando entra este aspecto del afecto, ¿no? Del amor y del deseo. Muchas veces se piensa que si ya estamos enfermos de algo, ya se nos quitó, y no, no es así. Sigue estando ahí, y nada más se pone cada vez más grave si no le hacemos caso. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Nos dice Rosalín. Hola, ¿podría comentar acerca del comportamiento agresivo y si tiene relación con el acting out en todas las veces? No sé si el acting out, también tenga otra forma de expresión. Siendo así, ¿cómo expresar frustración sin dañar a otros? Perdón por extenderme. Gracias, Rosalín. Justamente se acuerda de lo que le estaba diciendo. ¿Qué es esto del acting out que nos está diciendo Rosalín? El acting out es cuando nosotros, sin pensarlo, actuamos. ¿No? O sea, de repente pego un grito, le doy una cachetada a alguien, tomo de más, tengo algún accidente en carro, ¿no? Porque perdí el control. Eso es un acting out. Y es un comportamiento muy peligroso, ¿no? Es una manifestación psíquica que tiene que ver con una incapacidad de elaborar la experiencia, ¿no? Por ahí hay una manera de decirlo que lo que no se dice, se actúa. ¿No? Esto lo podríamos ligar a esta cuestión del acting out. Si nosotros no podemos hablar de nuestros celos, no podemos hablar de nuestra envidia, no podemos hablar de nuestro odio, ¿no? Estas cosas se acaban actuando. Hacemos lo posible, ¿por qué? Porque acuérdense cómo, si estamos pensando en un sistema económico en nuestro aparato psíquico, estas descargas tienen que encontrar su salida en algún lado y encuentran su salida. Si no es por la palabra, la encuentran en la acción y eso es un acting out. ¿No? Una persona que no puede elaborar este tipo de ideas, este tipo de representaciones, no les puede dar forma, no les puede verbalizar, por lo tanto se actúa, ¿no? Y acá es lo que tú nos estás diciendo, Rosalín, si hay otra manera de lidiar con eso, ¿no? Sin lastimar a los demás, porque una vez más, ¿no? Podríamos pensar que un acting out, que ya está ahí un poquito más escamoteado, pero que yo estoy muy frustrado, por ejemplo, en casa y de repente golpeo a mis niños, ¿no? Porque estoy harto, ¿no? Y el ruido y las cosas, y eso es un acting, no es que de hecho esté buscando ahí tener una situación de maltrato, sino que es como el desborde, ¿no? Jalarle el pelo, darle un pellizco, y luego nos sentimos muy mal por lo que hicimos, ¿no? Porque hice eso, ¿no? Ahí ya lo podríamos pensar como un acting out. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que se puede hacer para eso, Rosalín? Verbalizarlo, ¿no? Eso es algo que se hace en el diván, eso es algo que se tiene que aprender a hacer, porque si ya llegamos a nuestra adultez y estamos afectados en eso, no es para leer un libro de autoayuda. Nuevamente, eso es algo que se tiene que hacer en tratamiento psicoanalítico y es algo que toma tiempo. Así que mientras antes vayas a atenderte mejor, porque no es nada fácil, ¿no? Realmente es una cuestión bastante grave, ¿no? Si ya estamos afectados en eso. Y no se espante si digo grave, pero la cosa es que tenemos esta fantasía de que vamos a ir con el psicólogo y nos va a decir un ensalmo, ¿no? Una frase motivacional y se nos va a quitar todos nuestros males. Y no pasa así, ¿no? Pasan meses, años, ¿no? Que estamos en el diván dándole vueltas a las ideas y hay cosas que son muy complejas de asimilar. Como por ejemplo, ¿por qué llegamos a esa situación de los actings, ¿no? O el pase al acto que se le dice en otro aspecto de la teoría, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, pero es cuando la pulsión sale de lleno sin ningún tipo de filtro, ¿no? Porque no hubo la capacidad de elaborarlo. Entonces, imagínense qué tan grave suena eso, pues así de grave es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Verbalizándolo, buscando la manera de poder
pensar, de poder elaborar sobre las experiencias, y eso definitivamente se hace dentro de un consultorio la más de las veces. Nos dice, por aquí teníamos una pregunta de alguien, nada más que creo que no la traigo por acá. Aquí está. Nos decía María, ¿habrá algo que se pueda hacer si sospechas que tienes ansiedad, depresión, pero no cuentas con recursos ni apoyo de ningún tipo para pagar los servicios de un terapeuta profesional? María, definitivamente el tratamiento psicoanalítico no es algo económico, no es algo barato, de entrada por el tiempo que lleva, ¿no? Porque si se fija, para una persona que tiene un consultorio, aceptar un paciente nuevo es aventarse un compromiso de mucho tiempo, ¿no? De apartar el tiempo para esa persona, y es un tiempo que no podemos hacer nada más que estar atendiendo a esa persona, ¿no? Y estarle dedicando parte de nuestra capacidad intelectual a eso. Entonces, no es algo que vaya a encontrar en las farmacias del ahorro. Por ejemplo, es un profesional que está dedicando gran parte de su vida a atenderlo, ¿no? Mentalmente. Entonces, es algo que podríamos entender como caro, pero no nos tenemos que ir a los extremos de entonces me leo tal cosa o hablo al teléfono del horóscopo. No, todas las asociaciones psicoanalíticas, todas, en donde sea que esté, tienen una clínica en donde están sus terapeutas en formación, ¿no? Yo no podría decir, no, pero voy a ir con estudiantes. Un terapeuta en formación no es un estudiante que no sepan la derecha de la izquierda. Es una persona que está preparándose como terapeuta, que tiene apoyo profesional de sus maestros, de sus supervisores, y que le va a dar un tratamiento adecuado. No es que vaya a experimentar con alguien, ¿no? O sea, busque una asociación psicoanalítica y pregunte por la clínica, ¿no? Siempre lo hay. Y tal vez si vive en algún lugar apartado donde no hay una asociación psicoanalítica, pues ahí se la va a tener más difícil y va a tener que trasladarse algo de distancia. Pero este tipo de clínicas se acomodan a la capacidad económica de las personas, porque justamente lo que se está buscando es tener una práctica y también atender a la comunidad y dar algo de regreso. O sea, no es chafita, es lo que le quiero decir. Son personas que ya tienen una preparación de licenciatura, que están preparándose en la especialidad y que aparte tienen supervisores. Entonces, todos pasamos por ahí. No es algo para estarse guardando, ¿no? Si realmente si no cuenta con el medio económico. Y tenemos otra pregunta, nos dice, ya nos queda poquito tiempo, vamos a ver. Rocío nos dice, ¿por qué sigo en el mismo lugar y con la misma gente? Rocío, ahí me voy a poner medio de superación personal, pero hay una frase que me gusta mucho, que no me acuerdo ni dónde leí, la escuché hace mucho tiempo, que estaba un niño viendo a los pájaros, ¿no? Y el niño se preguntaba, ¿por qué los pájaros, si tienen alas, ¿no? Siguen viviendo donde mismo toda su vida? ¿Por qué no se van a conocer el mundo? Y la respuesta, más bien como lo que sucedía ahí, era que es lo mismo para nosotros. Nosotros no tenemos alas, pero podemos vivir en donde queramos, podemos emigrar, podemos aprender nuevos idiomas, ¿por qué nos mantenemos en el mismo lugar? Y la cuestión es eso, porque es familiar, ¿no? Es lo más natural quedarnos en un lugar, realmente no trasladarnos más de 20 kilómetros alrededor de donde nacemos, ¿no? Ahorita vivimos el mundo globalizado, ¿no? En el que, bueno, prendemos la televisión o ponemos el YouTube y vemos otros lados del mundo y lo demás, pero si no fuera por estos medios, ni por aquí nos pasaría que eso existe. ¿Qué tantas personas necesitamos conocer para llevar una vida plena? ¿No? Piénselo, no porque vivamos en esta situación así como primitiva, ¿no? De no conocer el mundo, pero realmente qué tan necesario es, ¿no? No es que esté tan mal realmente, ¿no? Si podemos extender nuestro mundo, podemos aprender cosas nuevas, ver otras culturas, pero tampoco es requisito para ser feliz y para pasarla bien, ¿no? Nos dices, ¿por qué sigo con la misma gente? Porque hay algo que estamos encontrando en ellos. Por ejemplo, nos dice Evil Smile, ¿cómo puedo salir del estancamiento social? Siento que en mi círculo social ya no hay nada en común y me estoy quedando solo. Esto de la familiaridad nos puede llegar a dejar atrapados hasta cierto punto, ¿no? Y esto sí hay que entender. Lo que decimos, mis amigos pues siguen siendo los mismos desde que estaba, no sé, en la universidad o en la secundaria, donde usted guste, y pues no hay proyectos, siempre estamos hablando de lo mismo, nuestra única diversión es estar tomando, ¿no? Nada más nos estamos haciendo viejos, haciendo las mismas cosas todo el tiempo, y a mí me gustaría hacer algo más. Las más de las veces le estamos echando la culpa a nuestros amigos, ¿no? De lo que nosotros nos da miedo hacer, ¿no? Ay, es que siempre hablamos de lo mismo, pues ya deje de ir, ¿no? Es que ¿cómo puedo hacer nuevos amigos? ¿Cómo hizo esos amigos? Metas a estudiar algo,
¿no? Busque algún otro espacio, váyase a hacer ejercicio, salga a caminar, vaya a un café usted solo, vaya a bailar. Así de personas hay alrededor de usted, ¿no? Lo único es que nosotros hacemos un esfuerzo consciente por siempre estar con los mismos. Y esto es algo que nos puede dejar esta sensación de que estamos estancados, ¿no? Es lo mismo que va pasando, es que ¿por qué no puedo conocer a nadie más? Si sigues saliendo con la prima y con el hermano y con tu amigo de la secundaria, vas a conocer a las mismas personas que pueden ser prospectos de pareja durante toda tu vida, ¿no? En cambio, si uno va a nuevos lugares, a una escuela, a un lugar a recibir preparación, a un club de lectura, a un café, a lugares donde no conozcamos a las personas, vamos a conocer gente nueva y vamos a poder abrir nuestro círculo social, vamos a tener nuevas representaciones, vamos a tener personas distintas a nuestro alrededor, pero nos tenemos que animar. Nos tenemos que animar y es algo que nos da mucho miedo, ¿no? Por supuesto, por el rechazo que podemos vivir, pero tenemos de dos. Podemos estar mal sentados o podemos intentar estar mejor parados, ¿no? Ese es el punto. En los dos lados ya tenemos como asegurado que algo malito puede llegar a suceder, ¿no? Si yo salgo igual y me empieza a rechazar la gente, voy a estar un rato solo, ¿no? No voy a tener ni a mis amigos de antes ni amigos nuevos, pero estoy construyendo algo nuevo. En el otro lugar, pues va a ser lo mismo siempre y posiblemente cada vez menos, porque esos círculos sociales también pues empiezan a desintegrar con el tiempo. Se empiezan a casar los amigos, se salen de la ciudad, se van a hacer otras cosas y nosotros nos vamos quedando con esta sensación de que estamos estancados. Pero realmente lo estancado es que si se fija como adultos no tenemos como esta oportunidad más natural que sí tenemos cuando somos niños de hacer amistades, ¿no? Cuando somos niños, pues nos mandan a la escuela y adivine qué, nos tenemos que estar sentados alrededor de personas y tenemos que hacer amigos sí o sí, ¿no? Ya casi por default nos vamos a hablar con el que está a un ladito, con el que les gusta el fútbol, con la muchacha que también lleva los cuadernos con colores como yo, y ahí hacemos amistades, pero crecemos y empezamos a alejarnos de las personas y se empieza a morir nuestra capacidad de relacionarnos, ¿no? Porque ya no tenemos un suelo fértil para estar tirando esas semillitas de relaciones nuevas. Pero esos lugares siguen existiendo como adultos. Siguen habiendo lugares para bailar, siguen habiendo miércoles, sábados, jueves sociales en donde usted puede ir, en donde hay personas que también por su trabajo, por su tiempo, no pueden conocer más que en ese lugar a ciertas personas. Hay lugares de trivia para poder platicar, para cantar, para reírse, para conocer más personas, que no le dé pena, ¿no? Realmente es que qué vergüenza, ¿no? Van a pensar que estoy solo. Pues sí, porque estás solo. Salga, mucho mejor conocer otras personas. Entonces, con eso nos vamos a quedar para cerrar con este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Si le gustó el video, estos diarios se me extienden porque intento contestarle a detalle las preguntas que vamos eligiendo, pero espero que lo disfruten. Si no se ha suscrito, suscríbase por favor, déjenos una manita arriba en el video si le gustó. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.